Está claro que a la derecha española le molesta la democracia en lo que al derecho a decidir se refiere. Dicen que el sujeto de decisión deben ser todos los ciudadanos españoles. Sin embargo, es indudable que una parte de esos ciudadanos con DNI español, concentrados en una serie de territorios muy concretos, ni se sienten españoles ni quieren que les obliguen a serlo. Es normal, sobre todo si tenemos en cuenta que la identidad española ha sido hegemonizada por la derecha y sigue asociada a lo más rancio de un patrioterismo de pulserita rojigualda, amante de los toros y de las tonadilleras. La España de charanga y pandereta. Cualquier demócrata debería asumir que los vascos, los catalanes y los gallegos tienen derecho a decidir bajo qué Estado quieren vivir. Sin embargo, si somos demócratas deberíamos estar también a favor del derecho a decidir en otras cosas. No solo se trata de que tengamos derecho a decidir cómo va a ser nuestro DNI, habrá que decidir también no depender de Alemania, habrá que decidir también no depender del Banco Central Europeo y de Mario Draghi, habrá que decidir no depender de empresarios que quieren que trabajemos más y cobremos menos, habrá que decidir también no depender de bancos que echan a las familias de sus casas. Me temo que estos últimos tipos de independencia no le gustan a todos los nacionalistas. A mí me da que algunos supuestos patriotas renunciarían a la independencia si con ella tuvieran que dejar de alojarse en el Hotel Palace cuando visitan Madrid. Bienvenidos a Fort Apache. El artículo 2 de la Constitución española establece la indisoluble unidad de la patria. Pareciera que España es indestructible, como Superman. Hoy en Fort Apache vamos a disparar elevadas dosis de kriptonita y para ello contamos con 6 invitados. Nos acompaña a mi izquierda Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Bienvenido una vez más al plató. Hola, gracias por la invitación otra vez. Nos acompaña también Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política en la misma universidad. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y se estrena hoy en el programa Rosana Pérez, diputada por el Bloque Nacionalista Galego. Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias, encantada. Se estrena también Teresa Jordá, de Esquerra Republicana de Cataluña, diputada también. Gracias por venir. Un placer, gracias a vosotros. También nos acompaña Jon Iñárritu, de Amaiur. Gracias por estar en el programa. Buenas noches y gracias a vosotros. Y cierra el programa Joan Josep Nuet, diputado también por Esquerra Unida y Alternativa. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Enseguida empezamos a disparar kriptonita, pero vamos a ver qué nos tienen preparado nuestros redactores en el punto de mira. Según su artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Sin embargo, la crisis económica se ha convertido en crisis política y los cimientos del régimen nacido de la transición se tambalean. La consulta soberanista planteada por el gobierno conservador de CiU y el nuevo escenario abierto en Euskadi tras la retirada de ETA hacen peligrar más que nunca la unidad de una España cuyo gobierno rinde más cuentas ante Bruselas que ante sus ciudadanos. La identidad nacional española y su compleja relación con las nacionalidades periféricas nunca ha vivido un momento más conflictivo desde la aprobación de la Constitución de 1978. Hoy en Fort Apache queremos hablar de la cuestión nacional, de los múltiples escenarios abiertos y de sus posibles resoluciones. Empezamos con la regla del minuto, la misma pregunta para todos, una pregunta que seguramente se ha repetido muchas veces en varios canales de televisión. ¿Se rompe España, Jaime? Bueno, yo creo que se puede romper el Estado, pero España pues será lo que pueda resultar de un proceso de libre decisión de los distintos pueblos que forman parte del actual Estado, ¿no? Por lo tanto, no tienen por qué preocuparse los que se sientan solo españoles, porque siempre tendrán un espacio propio y un Estado en el que reconocerse, ¿no? Lo importante es dejar a los que no se sienten españoles, o a lo mejor se sienten españoles y catalanes, pero también quieren separarse del Estado español, pues dejar que decidan libremente cómo continuar, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Ramón, tu minuto. ¿Se rompe España? No tengo ni idea, pero me imagino que puede romperse, puede no romperse, igual que Bélgica, el Reino Unido y otros sitios, ¿no? Que se rompa o no se rompa, y que esto a su vez sea bueno o no, porque es otra cuestión, dependerá de lo que hagamos todos, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Rosana, un minuto.
Sí, bueno, yo lo que creo es que el Estado español, lo que efectivamente se conoce hoy como España, o lo que para muchos y muchas es España, realmente nunca fue una, a pesar efectivamente de que lo intentaron durante siglos y a pesar incluso de que en los últimos años el parapeto viene siendo ese artículo 2 y esa Constitución, esa sagrada Constitución española, que parece ser que es imposible de tocar, pero realmente es muy fácil de tocar cuando se trata efectivamente, como se decía en la introducción, de poner los intereses, en este caso del Estado español, al servicio de una troika que no está elegida prácticamente por nadie. El Estado español actual es el resultado, efectivamente, de muchos siglos de historia que hay que resumir, pero que evidentemente tiene, cada nación de ese Estado español efectivamente tiene que empezar a tomar las riendas de su nación. Acabó el tiempo, muchas gracias. Teresa, tu minuto. Bueno, pues mira, lo que ha dicho Rosana lo cojo, porque yo creo también que una buena manera de empezar, para responder a tu pregunta, Pablo, es constatar esto, que España nunca ha sido una, ¿no? Yo creo que es así. Lo que pasa que a la pregunta de si se rompe o no, yo creo que sí, que irremediablemente se está rompiendo, y lo está haciendo porque los dirigentes actuales, lo podríamos extender a otras épocas, ¿no? Pero los actuales se dedican continuamente a torpedinar cualquier intentona, cualquier acción de diálogo, de entendimiento, de poner las cosas en su sitio, de ser justos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una negativa constante y cuando detrás de una cortina de humo, por decirlo de alguna manera, que es la crisis, se esconde una ideología ultraliberal, jacobina y retrocentralista a tope, pues entonces las cosas se complican. Muchas gracias, Jon. Sí, desde la visión del soberanismo vasco de izquierdas, es cierto que cambiamos un poco el paradigma y vemos no que se rompe España, sino que estamos construyendo, en un proceso de construcción nacional, un Estado vasco en la Unión Europea, Euskal Herria. Por eso, ¿se rompe España? Puede ser, pero no debe ser visto como un problema por aquellos que se consideran nacionalistas españoles. Eso debe ser una cosa de normalidad democrática. Y en segundo lugar, cuando se dice se rompe, decimos, el PP, el gobierno, la mayoría absoluta del PP está haciendo todo lo que puede para que se rompa el concepto o lo que ellos consideran España. Cuando se pone como límite la Constitución, su Tribunal Constitucional, no han entendido el problema. Eso es justamente parte del problema y lo que está arengando más y subiendo el soberanismo tanto en las naciones históricas del Estado, cosa que a nosotros pues, nos ayuda. Muchas gracias, Jon. Joan. Bueno, yo creo que no lo sabemos, ¿no? Si se va a romper o no. Creo que si se va a romper o no, en parte depende de si eso que llamamos España es capaz de reinventarse. Eso está clarísimo. La continuidad de lo que tenemos hasta ahora queda claro que no va a funcionar. Si alguien piensa que esa continuidad es posible, sin duda se va a romper. Pero si se reinventa en un proyecto común, que sin duda no será igual a como fue, eso de una y grande hay que repensarlo, pues es posible que tenga nuevas oportunidades que deben ser dialogadas y pactadas con los pueblos, que tienen el derecho a ser soberanamente independientes si quieren, pero tal vez podemos enamorar a esos pueblos en un proyecto común. Habrá que verlo. Una cuestión que os quiero plantear. Parece claro que los que estamos en esta mesa somos partidarios de la democracia y por lo tanto del derecho de autodeterminación, del derecho a decidir, pero la pregunta es si la independencia puede ser viable en términos unilaterales. Es decir, si no hace falta una suerte de alianza con una parte de la población de esa España, que no está en Cataluña, en el País Vasco, ni en Galicia. Es decir, una decisión de los catalanes, de los vascos o de los gallegos puede tener implicaciones efectivas, implicaciones materiales sobre la estructura territorial del Estado. No hablo de cómo deberían ser las cosas, sino de efectivamente cómo son. Barra libre. Ramón, rompe el hielo. Sí, sí. Ya veo que aquí vamos a estar todos muy de acuerdo, tan de acuerdo que casi me dan ganas de ponerme en el otro campo, porque al fin y al cabo, claro, creo que soy el único nacionalista español que hay aquí en sentido más estricto del término, nacionalista español respetuoso del derecho de autodeterminación de los demás pueblos. La Declaración Unilateral de Independencia, pues mira,
Eso es una cuestión. Yo conozco y siempre me remito, porque es útil, a la que se produjo con motivo de la independencia de Rodesia. Fue una declaración unilateral de independencia que no fue aceptada por el Reino Unido. Y anduvieron allí pues como cerca de 20 años, y eso fue un problema que me interesó mucho, por otras razones lo estudié, y pues bueno, imagino que una cosa así puede pasar en España. De hecho, en Cataluña hay una fuerte tendencia a forzar una declaración unilateral de independencia, se empuja al compañero Mas a que dé ese terrible paso. Eso es un asunto que en buena medida depende de la recepción que tenga. Claro, no es tanto un asunto que vaya a dilucidarse en el seno de España. Por lo demás, mira, yo coincido con los dos personas que accidentalmente y por razones que no entiendo tengo a mi derecha, en decir que hombre, que claro, que asiste a los pueblos el derecho a autodeterminación, y ese derecho a autodeterminación no tiene límites e incluye el de, si optan por ello libre y pacíficamente, la independencia, y que el resto de los pueblos, si somos civilizados y cultos, pues tendremos que aceptar eso, con independencia naturalmente de cuáles sean nuestras inclinaciones personales. Yo ya lo he dicho, simplemente como nacionalista español, yo quiero que España siga siendo lo que es, pero voluntariamente, no a la fuerza, no por las imposiciones estas que todos habéis enunciado, y que nosotros también, porque en definitiva esa opresión que esa casta de incompetentes, inútiles, asesinos, oligarcas, terratenientes, en fin, curas y demás, que ha estado gobernando este desgraciado país en los últimos 300 años, nos ha impuesto a todos bajo su bota, a unos más que a otros, porque incluso no les dejaba hablar en su lengua, pero de hecho no dejaba hablar a nadie, ¿no? Y claro, en definitiva, ¿ahora qué pasa? Y termino, ¿Qué pasa? Bueno, pues que estamos pagando los 40 años de esa dictadura tremenda e infernal que ha hecho añicos toda posibilidad de entendimiento en este país. Y claro, esa cerrada obstinación de estas derechas que son antediluvianas a discutir eso, a pedir perdón, a replantear eso, está realmente envenenando las cosas tanto que en efecto, claro, pues uno no tiene más remedio que reconocer, bueno, pues esta gente hace bien. Ahora, que lo haga por declaración unilateral de independencia, que se arriesgan a un problema táctico, o que agoten todas las posibilidades de una movilización pacífica y democrática en sus poblaciones y fuercen una consulta que le gustará o no le gustará a los españoles, nos gustará o no nos gustará, pero hay que hacerla. Sí, pero la pregunta es, si se hace la consulta, salga lo que salga en la consulta, ¿cuáles son las consecuencias que tiene que asumir el Estado? Si es que tiene que asumir alguna. Bueno, pero es que yo creo, evidentemente, si hay una consulta y hay una mayoría clara, ¿no?, que de alguna manera es lo que pedía también el Tribunal Supremo canadiense, ¿no?, yo creo que va a ser una afirmación democrática tan rotunda que luego habrá que negociar cómo se produce esa separación, el problema de la deuda, los problemas del coste de las competencias que se han asumido. Es decir, eso yo creo que en la jurisprudencia internacional está abordado, ¿no? ¿Pero pensáis que un gobierno español, sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista, iba a admitir...? Hombre, no, ahí evidentemente lo que está claro es que tanto Cataluña como el País Vasco o Galicia necesitan, evidentemente, un mínimo grado de solidaridad en el resto del Estado español. Eso es evidente, ¿no? Es decir, por eso ahí es donde vamos con retraso, obviamente. Es decir, Rajoy y compañía no pueden enviar el ejército como enviaban antes, cada 40 años, como recordaba Peces Barba, ¿no?, en una broma bastante inoportuna, ¿no? Claro, utilizarán el chantaje económico, la presión de la Unión Europea, es lo que están haciendo, es decir, la presión de la eurozona, dejarle claro a Mas y compañía que no tienen salida. Por eso, claro, el problema es, como tú señalas al principio, es decir, que hay que prever, si no hay relación de fuerzas, hablando en plan clásico, fuera de Cataluña, para contrarrestar las resistencias por arriba,
pues habrá que pedir solidaridad por abajo, ¿no? Solidaridad de los pueblos, porque va a haber ahí pues toda una serie de recursos económicos, de chantajes varios, enorme, ¿no? Y en eso lo tenéis difícil. Sí, bueno, sí, eso estoy de acuerdo con los compañeros, absolutamente. Yo creo que o sea, una declaración unilateral de independencia, a pesar de que en Cataluña, lo decía Ramón antes, ¿no? Pues sí es verdad que mucha gente la querríamos, es decir, en Cataluña tenemos prisa para vivir mejor, así, una definición fácil, sencilla, pero es así, ¿no? Pero no es recomendable porque, a nuestro entender, hay tres agendas, muy rápidamente: la agenda catalana, la agenda española, la agenda europea. La agenda europea se define rápidamente, que es el hecho de buscar alianzas, es importantísimo. La agenda española, bueno, va más rápida de lo que nosotros queremos, porque claro, es cada 2 por 3 que te cierra la puerta en las narices y por lo tanto casi no hay ni diálogo, ¿no? Pero en cualquier caso tienen que agotarse todas las posibilidades. En la catalana pues es ir haciendo las cosas paso a paso. La consulta, poner fecha a la consulta es la primera cosa. Una vez se haya hecho la consulta, supongamos que la hayamos ganado, en este caso hay un mandato democrático. Este mandato democrático es el que, como se comentaba, da solidez y da el derecho a que, oye, el 80%, ahora me voy, bueno, dejadme ser generosa, ¿no? El 80% de la población catalana está por la independencia, por un proceso soberanista, etcétera, etcétera. A partir de ahí se tiene que negociar, como bien decíais, con el Estado español, que bueno, ahí ya se verá, ¿no? Que acepte, no acepte, negociar qué te quedas tú, qué nos debes, al final cómo lo arreglamos, qué hay de lo mío, etcétera, etcétera, y en fin, y así las cosas van surgiendo, ¿no? Esto, así explicado de manera chamusquera, sería lo que sería deseable, es decir, primero una consulta para que exista un mandato democrático que legitime la decisión del pueblo catalán. Pero ¿no os parece que hace falta una manera, digamos, que cambie la manera de pensar de la mayor parte de los españoles? Y digo, porque ahora mismo te doy la palabra. Hay una cosa que se dice y es que el nacionalismo español ha alimentado los nacionalismos periféricos y viceversa. Entonces, si hay una gran parte de la población española que genera sentimientos en muchos casos xenófobos hacia los catalanes que nos roban, los vascos que son terroristas, ¿qué es eso de Galicia? Eso no existe. Éxito de opciones electorales como UPyD, que han basado buena parte de su discurso en el españolismo y en la unidad de la patria. Si existe ese consenso, ¿cómo te enfrentas a un Estado que tiene todas las de ganar en términos administrativos, en términos internacionales, incluso en términos policiales y militares, que en política son decisivos? Perdona, Rosana. No, yo, volviendo, si me permites, un momento atrás, antes decía Ramón que estábamos pagando, una de sus frases fue que estábamos pagando 40 años de dictadura, ¿no? Nosotros creemos, cuando digo nosotros, digo el Bloque Nacionalista Galego, creemos que no solo estamos pagando 40 años de dictadura, sino que podríamos ir mucho más atrás, sino que además de los 40 años de dictadura, estamos pagando, y además muy caro en naciones como Galicia, las consecuencias de un pacto, de una transición, que efectivamente fueron terriblemente dañinas, precisamente para, también él aludía a que se nos prohibía en muchos territorios nuestra propia lengua. Bien, pues efectivamente, ese propio pacto que se hizo en la transición, intentando de nuevo ocultar cuál es la realidad que siempre estuvo ahí de hace siglos del Estado español, realmente nos lleva al día de hoy. Afortunadamente, cuando se habla o cuando se pone encima de la mesa si se podría llevar a cabo de una manera unilateral la declaración de independencia, nosotros creemos que este tipo de cuestiones son tan sumamente importantes y pesa tanto la historia en ellas que realmente no se pueden decidir en las superestructuras. Es decir, nosotros lo que creemos es que si no hay povo, si no hay pueblo detrás, realmente es muy difícil, efectivamente, que una superestructura, un partido político, un gobierno en un momento determinado decida unilateralmente. Pero es que es peor. En este momento estamos aún en una primera fase, que es el derecho a decidir, la posibilidad del derecho a decidir. Y efectivamente, como alguien decía también, si se decide, si se puede llevar a cabo las consultas, que nosotros creemos que se debería poder llevar a cabo, y esas consultas efectivamente democráticamente avalan pues la vía de la independencia o cualquier otra vía que se ponga encima de la mesa,
pues realmente lo que hoy es el gobierno del Estado español, no el actual, el que le toque, tendrá efectivamente que tratar con las distintas naciones pues, en base precisamente al resultado de esas consultas. Yo no. Sí, estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Si bien es cierto que sería el peor de los escenarios, tampoco podemos descartarlo. Y ahí tenemos la reciente opinión jurídica de la Corte Internacional de Justicia con el caso de Kosovo, que no es que sea un referente para nosotros, pero sí es muy importante lo que se dice en esa opinión jurídica, que dice, si se acaban las otras vías, si no quedan más posibilidades, la declaración unilateral de independencia, siendo democrática, pacífica, cívica en definitiva, no viola ninguna norma del derecho internacional. Esto es importante. También es cierto que la gran mayoría de estados han nacido en base a una declaración unilateral de independencia. Pero bien, estamos en un contexto dentro de un estado, que se llama democrático, de derecho, dentro de la Unión Europea. ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo que se aplica en el Reino Unido, en el Reino de España? ¿Por qué en otras democracias del Occidente, como pueden ser Canadá, Dinamarca, con el caso de Groenlandia, Reino Unido, Bélgica, se están llegando a acuerdos en base al principio democrático, y aquí es lo contrario, la negación? Pues Madrid lo que tiene que tener claro es que ante la negación de consultas, lo que va a venir es un siguiente paso, y que es una consulta unilateral, o si no, una decisión unilateral del Parlament de Cataluña, que si es mayoritaria, no tendrá ningún obstáculo desde el punto de vista del derecho internacional. Otra cosa es las complicidades que tenga que buscar, y al final se basa en un hecho de reconocimientos. Si llegas a que te reconozcan el máximo número de estados y consigues entrar en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que es el máximo, pues ya lo tienes arreglado. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar hay que recordar que el derecho a decidir aún no lo hemos ganado. Eso es fundamental, porque en una estrategia hay que tener en cuenta en qué grado te encuentras. Y el derecho a decidir aún no lo tenemos, porque cuando hemos señalado que lo podemos ejercer y le hemos puesto un cierto calendario, todos los demonios se han despertado, y esto no es nada sencillo. Aquí es fundamental que reforcemos la idea de que independentistas y federalistas y demócratas necesitamos aliarnos para ganar el derecho a decidir, porque si no podemos preguntar, evidentemente eso no lo podemos de alguna forma desatascar. Y esa fase, repito, aún estamos en ella. Por eso yo cuidaría mucho que la gente que democráticamente ante eso tiene una posición, independientemente que crea en España, no crea en España, sea independentista o no, tenga una hoja de ruta común, hasta llegar al punto en que decidimos, y a partir de aquí veremos qué deciden nuestros pueblos, ¿no? Perdona, Joan, solo una frase. Y tanto estamos ahí, y tanto estamos en ese primer momento, que el Tribunal Constitucional, cuando sentencia sobre el Estatut de Cataluña, dice, según nuestro punto de vista, dice claramente cuál es el límite hasta donde está dispuesto a llegar, en este caso, el sistema establecido, digamos. Está claro. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante, porque en eso hay que reforzar aún que eso realmente se pueda producir y pueda avanzar, ¿no? En segundo lugar, para mí es muy importante también, cuando tú hablabas de la viabilidad, ¿no? La relación entre los pueblos. O sea, en Europa hay unos pueblos, en la península ibérica también y en Cataluña también. Y la relación entre esos pueblos hay que reforzarla, porque independientemente que ganemos la independencia de Cataluña o de Euskadi o de Galicia, los aragoneses seguirán siendo nuestros vecinos, aunque seamos un Estado independiente, y lo seguirán siendo para siempre, porque están ahí, no nos vamos a ir de donde estamos. Por tanto, con esos pueblos hay que construir un diálogo y un proceso. No hablo de los gobiernos, no hablo de las oligarquías que han suplantado a esos pueblos, hablo de los pueblos. Y cuando entre pueblos se dialoga y se puede acordar, la cosa es muy distinta, porque las relaciones ya no deberían ser de dominación, sino deberían ser de cooperación y de colaboración. Y en tercer lugar, y acabo, es que hay tres cosas con las cuales hay que acabar. La Unión Europea, tal como está concebida, no nos sirve.
¿Cuál será la nueva Europa? ¿Unos Estados Unidos de Europa? ¿Qué relación tendremos con eso? El Reino de España, tal como está concebido, no nos sirve. Hay que reconstituir ese espacio, ni que sea desde Cataluña defensivamente, porque o ganamos ahí un espacio distinto o difícilmente nos van a dejar que decidamos por nosotros mismos. Pero también la Cataluña de CiU no nos sirve. Tampoco nos sirve. Queremos otra Cataluña. Yo creo que con eso se plantea un tema crucial. Cuando diseñábamos este programa teníamos muy claro que queríamos que solamente hubiera gente de izquierdas, porque hay una contradicción que se plantea con la cuestión nacional en el Estado español, que es el problema de las alianzas. Alianzas, digamos, que a veces se mueven en otro eje, y el ejemplo es claro en Cataluña, donde Esquerra Republicana está apoyando un gobierno de CiU que en última instancia se parece mucho al PP. Es un gobierno en el que hay niveles de corrupción escandalosos, es un gobierno favorable a la troika, es un gobierno de recortes sociales. La pregunta es, ¿tiene sentido ser independiente de España cuando se depende de la troika? Te tengo que interpelar. A ver, muchas cosas. A ver, una primera. Esquerra Republicana de Cataluña no está en el gobierno, esto es una constatación, evidentemente, no hemos entrado en el gobierno, faltaría más, pero sí ha dado o sí está apoyando a priori al gobierno de CiU. Básicamente por dos agendas. La agenda nacional, que esta es determinante, y la agenda social. Yo recuerdo a la mesa, y estoy convencido, bueno, de hecho recuerdo esto porque, no sé por qué, porque todo el mundo lo sabe, pero en cualquier caso está bien recordarlo, que de momento Esquerra Republicana no ha dado por buenos los presupuestos, no ha apoyado los presupuestos, y no los ha apoyado justamente, bueno, porque no estamos de acuerdo ni con el techo de déficit, ni con los tanques denominados Montoros, ni con ninguna de estas chorradas. Es duro, es difícil tener unos amigos tan cercanos como CiU. Sí, para algunos lo es mucho, para mí muchísimo, os lo puedo asegurar. Pero la verdad es que en la agenda nacional son los únicos con quien podemos apoyarnos. Y nosotros, lo que está haciendo el presidente Junqueras, pero yo creo que es muy pedagógico, ¿no? Es estar explicando, no, él siempre lo significa diciendo, oye, los recortes que están habiendo en Cataluña, que se están haciendo en Cataluña, que ya se viene haciendo la pasada legislatura, no viene de ahora, evidentemente, y Pablo, estoy de acuerdo contigo con la introducción que has hecho y la definición de CiU, también te lo digo, y no, mejor que no hablemos de unión porque luego ya nos liamos. Pero en cualquier caso, estos recortes, bueno, pues se han hecho ideológicamente, pero también, y ahí me refiero a lo que siempre dice Junqueras, tenemos que recordar que tenemos un problema muy importante en Cataluña porque España no cumple sus compromisos. Si España cumpliera sus compromisos, no tuviéramos no tuviéramos en la espalda el déficit fiscal que tenemos histórico, se cumpliera la adicional tercera del Estatut, no tuviéramos los más de 8.000 millones de euros que se deben solo, digamos, de facturas, etcétera, etcétera, posiblemente estos recortes serían otros. Por lo tanto, no tenemos más remedio. En la agenda nacional ellos han apostado por la soberanía. Hicimos a principios de año una declaración de soberanía, que por cierto está también en el Tribunal Constitucional, otro matiz importante, así estamos. Por lo tanto, esta es la realidad y este es el país que de momento, o la alianza que de momento tira para adelante. Me pedía la palabra Ramón, pero me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping, así que vamos a zapping y volvemos con Ramón. Adelante vídeo, por favor. ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Qué se puede esperar de un país en el que sus habitantes no se pueden poner de acuerdo sobre cuántas naciones son? Podríamos trabajar juntos. ¿Por qué ser enemigos? Es hora de empezar a pensar en pueblo, como país. ¿Porque somos diferentes? ¿Es por eso? Lo que a ustedes les molesta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. España se rompe, Antonio, se deshace. Es hora de parar las órdenes que llegan de Madrid. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para hacerla una grande y libre. La consulta s'ha de produir en qualsevol cas. ¿Por qué no podemos sencillamente entendernos? Yo no he dicho que los vascos tuvieran el derecho a decidir, ni los extremeños ni los murcianos. Romper con España romperá familias, romperá amistades, romperá la convivencia. Independencia es ruptura.
La Catalunya in piazza per 2 milioni di catalani hanno invaso. Yo creo que España es una nación de ciudadanos libres e iguales y que sobre España decidimos todos y cada uno de los españoles. Volem exercir el dret a l'autodeterminació. Muy grandes nuestros compañeros de Zapping. Anímanos el debate, Ramón. Muy bien, sí. Venga, a la orden, jefe. Sí, voy a ser muy práctico, además, con 4 cuestiones nada más. Mira, yo, esto que acabo de oír ahora, pues lo he oído muchas veces. Sobre España decidimos todos los españoles. Eso, claro, es una amenaza para las minorías. Los 47 millones de españoles tomando decisiones, pues es una amenaza para las minorías. Sobre todo es una amenaza porque lo dice el jefe de uno de los 2 partidos dinásticos mayoritarios, siendo así que además cuenta con la adhesión incondicional del otro, que va por ahí diciendo que el derecho de autodeterminación no existe. Así, tal cual, no existe, porque lo ha decidido el que es químico, claro está. Bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que el asunto pinta muy feo. Para hablar de España y de los españoles, que luego cada cual tenga su nicho ahí, es otra cosa. Pero el asunto pinta muy feo. Uno de los argumentos que suelen utilizarse más, aparte de ese de recordar al tontaina de Espartero, es el de decir, ¿pero qué me dice, hombre, qué me dice? Si España es una nación de naciones, esa cosa que discute tanto y tal, que por cierto, a veces oye uno a cada catalán que hay por ahí también, como este señor Vidal Cuadras, que dice que esto de la nación de naciones es como la bicicleta de bicicletas, que no sé dónde, pero ha aprendido las cosas, porque en el libro que seguramente él tendría que haber leído, dada su convicción religiosa, se habla de que se puede ser rey de reyes, y no veo que le pase a él nada por la bicicleta en la cabeza. Pero en fin, nación de naciones. Pues claro, pues mira, pues vamos a tomarle la palabra y vamos a hacer una cosa, que es mi propuesta práctica. Hagamos una consulta sobre la consulta. ¿Por qué no se va a consultar al pueblo español, al conjunto del pueblo español, si acepta que las naciones que lo componen tengan por su parte derecho a decidir? Y además se añade que vamos a estar muy atentos al resultado de ese referéndum en cada uno de los territorios, de forma que si resulta que si, pongamos por caso, por 60 o 70% el conjunto de los españoles dice que los pueblos no tienen tal, pero en Cataluña las proporciones invierten, en el País Vasco hay que hacer algo y que nos tenemos que comprometer a hacer algo. ¿Qué en concreto? Pues hombre, pues ya lo habéis dicho varios, en el asunto de Kosovo yo me remito siempre a la decisión del Tribunal Supremo de Canadá, que es ejemplar y la que nadie quiere oír, porque dice lo que dice el sentido común, lo que tendremos que decir todos, nos pongamos como nos pongamos, que es que, mire usted, el derecho de autodeterminación en la Constitución de Canadá no existe, claro, evidentemente, ni en la de ningún país del mundo, sí, pero dicen los señores magistrados con mucho sentido común. Ahora bien, si un porcentaje elevado de quebecuas dicen que quieren esto, pues señores del gobierno, tendrán ustedes que hacer algo, tendrán ustedes que negociar algo, encontrar una fórmula y hacer, y eso es un mandato, pero no hace falta irse al Canadá. Aquí, ilustros jurisconsultos como el señor Francisco Rubio Llorente, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo de Estado, ha dicho varias veces lo mismo, exactamente lo mismo, que él como extremeño no le gustaría que los catalanes se fueran, que los vascos se fueran, pero que claro, si esa es su voluntad, mayoritariamente, es que no se ve qué se puede hacer. 2 cuestiones más prácticas, además. Me ha gustado mucho esto de que le pongas laberinto al programa, porque, claro, me recuerda inmediatamente el libro de Brennan, que va de esto precisamente, Brennan, sí. El laberinto español, y él lo dice, es un laberinto porque España no ha conseguido encajarse con sus partes componentes. El laberinto es una palabra griega, y hay que recordar que allí se encerró al Minotauro, porque fue construido por Dédalo, por orden de Minos, y que yo sepa, el Minotauro no ha conseguido salir. Es decir, que cuidado con el laberinto. De todas formas, me gusta más otro título para la próxima, Reñidero Español, que era el libro de Borkenau. El de laberinto era el de Brennan, que no estaba mal y tal. Salidas de esta cuestión, y ya terminamos con la cosa de Europa. Pues hombre, si hacemos las cosas civilizadamente y por una vez en la vida las derechas españolas, iba a decir dialogan, pero es que eso no lo he visto jamás, en fin, no sé, bueno, pues, en fin, se consigue que esta gente atienda razones, escuche y encontramos un procedimiento para entendernos,
La cosa tiene que partir de una actitud sincera de principio. Mire usted, la consulta tiene que ser libre, democrática y se acepta el resultado sea el que sea. Y eso vale para las dos partes, porque yo como nacionalista español, en cuanto se haga una consulta, me voy a presentar con una barretina en Cataluña y voy a decir que nada hay más español que Cataluña y que yo quiero que los catalanes voluntariamente y mayoritariamente se queden en España. Luego ellos que hagan lo que quieran, pero ese será mi derecho también a participar ahí. Y ahí pueden ser varias fórmulas. La independencia, la confederación, que hay que ver qué miedo le tiene la gente aquí a esto de las confederaciones y Europa. Claro, hombre, hoy escuchábamos, Jaime y yo, a un querido colega nuestro, una magnífica clase sobre... Ramón, llevas 5 minutos hablando. Bueno, pues muchísimas gracias. Me callo, ya me... Jaime. hablaré. No, bueno, yo creo que sí, que hay dos planos. Uno lo ha recordado Joan Josep, ¿no? Es decir, está claro que hay una batalla fundamental que tiene que desarrollar la izquierda pequeña que hay en el ámbito estatal español a favor del derecho a decidir, pero claro, necesita que la izquierda en las distintas naciones periféricas, pues realmente también sepa desmarcarse de sus propias derechas, ¿no? Pero vamos, es evidente que, bueno, lo que dice precisamente el Tribunal Internacional de Justicia con lo de Kosovo es que el derecho a la secesión, porque en realidad estamos hablando del derecho a la secesión, no nos engañemos, no está legal, no es un derecho reconocido internacionalmente, pero tampoco es un derecho prohibido, ¿no? Depende si hay el agotamiento precisamente de otras vías de acuerdo. Entonces, en este caso, en el caso español, es evidente que se han agotado las vías incluso de una opción federal, ¿no? Es decir, aquí, en fin, yo he estado con Joan Josep, ¿no? En una organización, bueno, pues uno reconoce que es que incluso dentro de esa organización costaba hablar de federalismo plurinacional. Eso ya incluso rechinaba, ¿no? Porque no, plurinacional no, solidario, ¿no? Pero lo de plurinacional costaba. Entonces, claro, ahí yo creo que nos encontramos con esa cultura política dominante también en la izquierda mayoritaria española, ¿no? Que viene de la transición, sino antes, ¿no? que hay que rebatir. Pero bueno, yo creo que hay y en ese sentido hay fórmulas legales. Es decir, claro, yo he visto el informe del Institut d'Estudis Autonòmics de Carles Viver Pi i Sunyer, y claro, ofrecen 5 o 6 fórmulas. Es decir, si hay voluntad política por parte del gobierno del PP, que ese es el problema, pues claro que habría una fórmula legal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos viendo que estamos en un contexto de crisis de régimen. Entonces, es lo que yo quería decir. Entonces, en el contexto de crisis de régimen, si es posible tratar de cambiar la opinión pública española, que hemos visto en las últimas encuestas que está a favor de la recentralización, no es que esté en contra del derecho a decidir, es que está a favor de la recentralización política, que es precisamente ligar la reivindicación del derecho a la secesión con la cuestión social, es decir, con la unidad de los pueblos ibéricos contra la troika, contra el pago de la deuda. Me vais a permitir, Jaime, que os pregunte una cosa directamente. O sea, todo el mundo reconoce que hay una situación de emergencia social en el Estado español. El próximo gran desafío electoral son las elecciones europeas. La primera parte de la pregunta, a mí me han dicho varios pajaritos al oído que se está fraguando un acuerdo entre BNG, Esquerra Republicana y Bildu. Esto dejaría fuera las CUP, lo que yo creo que sería un drama en Cataluña. Les invitamos a este programa, que no podían venir. Esta es la primera cuestión, que aclaréis si ese acuerdo se está fraguando. Y el siguiente, si en las circunstancias de crisis social que se está dando en el Estado español, sería imaginable algo parecido a una candidatura europea de las fuerzas políticas que están en contra de la troika, que están en contra de las imposiciones del Banco Central Europeo, o volvemos a una fórmula, digamos, mucho más clásica que ya se ha dado en el Estado español en otros contextos. Silencios. Bueno, no. Si quieres, yo puedo contestar. Tanto Esquerra como el Bloque, como varias de las formaciones que integran la coalición, EH Bildu o Amaiur, somos miembros de la ALE, que es la Alianza Libre Europea, que es un partido europeo, por lo cual lo natural es que vayamos juntos. Que eso no excluye a nadie. De momento, no sé cuál ha sido el pajarito, pero no se ha hablado a fondo, y lo normal es que vayamos juntos, pero sin excluir a nadie. Cuanto más gente, cuanto más mayores partidos vayan ahí, mucho mejor. Sí quería hacer un inciso, no sé si es muy correcto, contando una anécdota doble. Una es cuando decías lo de la barretina. En 1995, en el segundo referéndum que hubo en Quebec,
hubo una manifestación en Ottawa la víspera que decía por favor, no os vayáis, os queremos. ¿Vosotros os imagináis una manifestación aquí en Madrid? De algunos sí, no nos dejéis solos, solos con los españoles. Isaac Rosa fue pionero en un artículo de opinión que lo titulaba así. No nos dejéis solos con los españoles. Y para finalizar con esto, yo he preguntado al gobierno actual del Partido Popular una pregunta escrita, que es ante el conflicto que está habiendo en Cataluña, a ver si no creían que lo más razonable era fijarse en referentes democráticos, en estándares democráticos actuales, como puedan ser el que dictaminó la Corte Suprema de Canadá o la solución de monitorización de la Unión Europea para Montenegro, y la respuesta fue: los estándares democráticos de España son la Constitución española. El fijarse en otras situaciones es un ejercicio inútil que solo puede llevar a la melancolía. Bueno, para que os deis cuenta un poco de en qué esquema se mueven. Oponen la Constitución al principio democrático. Bueno, a ver, en el tema de las europeas, ¿vale? Nosotros apostamos por avanzar en un escenario de colaboración entre federalistas, independentistas, rojos y verdes, que de forma clara se oponga a los planes de la Troika, que claramente tengan el programa el libre derecho de decisión de los pueblos, eso queda clarísimo, y que claramente, de alguna forma, porque vamos a ir las elecciones europeas tienen un marco legal, hay una candidatura estatal y esa es la realidad, pero además esa candidatura se puede expresar también en cada una de las comunidades autónomas, de las naciones, de forma autónoma. Por tanto, da mucho juego. Deberíamos hacer no lo que indica el manual conservador de la izquierda, que es algunos diputados más, un poquito de crecimiento, y deberíamos estar a la altura de una situación dramática. Intentar ganar las elecciones. ¿Vale? Y evidentemente tiene que haber independentismo, porque forma parte de la realidad política y social, tiene que haber federalistas que están por el derecho a decidir y que reconocen la plurinacionalidad del conjunto del Estado, tiene que haber rojos y tiene que haber verdes, porque esas son realidades que no deberían competir. Y por otro lado, si está el Partido Socialista, que sigue buscando qué quiere hacer respecto a la crisis, y después está el PP, y después está CiU. Entonces, esto, bueno, es un reto que tenemos, ¿no? Y evidentemente, el concepto del derecho a decidir es un punto de encuentro, porque permite que gente independentista y gente federalista, a partir del reconocimiento de ese derecho, pues tiene una parte, como mínimo, de recorrido común. Y por tanto, esa es la apuesta. Ahora, ¿lo podremos sumar todo? Lo que pasa es que yo creo que una fórmula solo de coalición de partidos tampoco responde a los nuevos actores que han emergido. Bueno, no solo partidos, por ejemplo, hay actores sociales la plataforma de afectados por la hipoteca, jugar que un buscar portavoz catalán. O sea, la gente de izquierdas sentarse en mesas como esta, un poquito más grandes, en igualdad de condiciones, haciendo procesos donde se definan elementos de programa y elementos también de candidatura. Pero tiene que ser un proceso participativo. Se tiene que hacer más fácil, porque si no, es imposible. Esto es imposible, Joan. Es decir, lo sabemos perfectamente. Es decir, por ejemplo, en Cataluña, no quiero empezar esta discusión porque aparte, bueno, tampoco nos llevará a nada, ¿no? Pero hace pocos días salía en el periódico una posibilidad de que Esquerra Republicana fuera conjuntamente a Europa con Convergencia y Unió. Yo no voy a dar mi opinión personal, me permitiréis. Os la podéis imaginar. Eso solo tendría un motivo si fuera así, A mí no me gustaría, pero solo tendría un motivo, que es, bueno, de alguna manera, llevar a Europa el derecho a decidir, y ya no tanto el derecho a decidir, que no tendría que ser esta coalición para llevar a Europa esto, sino llevar a Europa, es decir, ¿no? la posibilidad o el sí, aquel sí que queremos dar en una posible consulta, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque lo que explicaba Joan, o lo que también explicaba John hace un rato, es posible, pero yo creo que estas elecciones europeas tienen que ser lo más, o sea, los programas tienen que ser lo más simples posibles si queremos ganar.
absolutamente simples. Pero ¿os imagináis lo que sería una candidatura que ganara las elecciones en torno al derecho a decidir en el conjunto del Estado español? Increíble. Que sería espectacular. Volviendo a lo de los pajaritos que te dieron la información, realmente puede ser que estén mirando al futuro, no lo sé, pero desde luego sí que estaban mirando al pasado, porque en las últimas elecciones europeas, efectivamente, hubo una coalición electoral formada, entre otros, por Esquerra Republicana, parte de las fuerzas que hoy componen... No estaba a la izquierda Abertzale. Ya, bien, parte de las fuerzas, Euskal Kartasuna, etcétera, que hoy están, efectivamente, confluyen ahí, y el Bloque Nacionalista Galego, entre otros. A ver, por lo tanto, no creo que tuviera que sorprender eso a nadie. Yo supongo que tanto Esquerra como el resto de las fuerzas políticas estaremos en este momento evaluando dentro de nuestras propias fuerzas políticas cuál es el escenario, no solo en el conjunto de las naciones del Estado, sino de cada nación, porque los escenarios variaron sensiblemente desde las últimas elecciones europeas, y a partir de ahí, para el Bloque Nacionalista Galego, los únicos límites, o cuando menos las líneas rojas, serían evidentemente confluir con fuerzas políticas que tuvieran clarísimamente claro, por eso lo recalco, no sé si la expresión es válida, efectivamente el poder ejercer el derecho a decidir y la soberanía nacional, y evidentemente que apostaran también en lo social, por derechos sociales, evidentemente, que venimos desde el Bloque Nacionalista Galego defendiendo desde nuestra fundación. Y una última cuestión. Evidentemente, y eso también nos vimos muchas veces solos en Galicia, en contra de Maastricht, en contra del Tratado Constitucional Europeo, etcétera, etcétera, pues bien, efectivamente, que defendiera otra Europa muy distinta a la que vivimos en la actualidad. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, 6 conclusiones. Vuelvo contigo, Jaime, un minuto. Sí. Bueno, no, yo creo que aterrizando con esto, yo creo que sería, sí, muy importante el test de las elecciones europeas en el contexto de la crisis de régimen en que estamos y con el derecho a decidir en primer plano, pero sí me permitiría comentar a Joan Josep que él tiene una batalla dentro también de Izquierda Unida. Es decir, que ahí estamos, no lo sabía. No olvidemos, no, recordémoslo, es decir, porque es importante. Pero lo estamos ganando. No lo sé, pero cada vez que habla el coordinador general sobre este tema, no es que lo haga muy a favor del derecho a decidir de los afectados, ¿no? Entonces yo creo que es importante reforzar la ofensiva dentro de Izquierda Unida en tu caso, ¿no? Y en general yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? La gente que estamos fuera de las naciones oprimidas, ¿no? Porque siguen estando oprimidas por el Estado español, ¿no? De contrarrestar, ¿no? Esa cultura nacionalista española dominante. Estamos en fase del minuto. Ramón, tu minuto. Sí, nada, mira, Europa ha creado los Estados-naciones, los ha extendido por todo el mundo y ha sido una fórmula de mucho éxito porque no queda un palmo cuadrado de tierra en el mundo que no esté bajo la soberanía de algún Estado nacional. Ha sido una fórmula estupenda. El único continente en el que el Estado nacional sigue permanentemente cuestionado es precisamente Europa. Y Europa, que hizo el Estado nacional, puede deshacerlo, puede llegar a inventar, como se decía antes, y yo estoy de acuerdo, formas y articulaciones políticas nuevas que, permitiendo que Europa sea un bloque político, económico y social poderoso en el mundo, tenga una integración interior que haya superado los límites del Estado-nación tradicional. Muchas gracias, Ramón. Rosana, minuto de conclusiones. Bueno, la conclusión, y visto desde Galicia sobre todo, que evidentemente tenemos que entender que no todas las naciones del Estado estamos al mismo paso en este tema que estamos tratando, visto desde Galicia y visto desde luego desde el nacionalismo galego, es verdad que las elecciones europeas pueden ser una primera prueba del algodón, pero en nuestro caso tenemos que apostar, como lo estamos haciendo ya, por una campaña larga en el tiempo, pedagógica, para precisamente convencer a nuestra gente de lo favorable y de lo beneficioso que tiene, o sea, que es el derecho a decidir, y a partir de ahí, pues, todo lo que venga. Muchísimas gracias. Teresa, tu minuto. Déjame que se me vaya la olla un momento, ¿eh? Es una conclusión un poco rara, ¿no?
pero yo que soy una demócrata evidentemente convencida, independentista, ultranza de toda la vida, cuando John comentaba lo de la víspera de Ottawa y antes Ramón, que también decía, yo el día que se haga la consulta total me planto en Plaza Cataluña con la barretina, pues he pensado y me he imaginado, que nunca lo había hecho esta imagen, y me remito a tu primera pregunta, es decir, que yo, repito, que soy independentista de ultranza, esta imagen, si existiera, seguramente no estaríamos hablando de que España posiblemente se rompa. O sea que estoy muy contenta de saber también, ya lo sabía obviamente, pero hoy de haber compartido con españoles nacionalistas absolutamente democráticos. Muy bien. Abrazo de la concordia en Fort Apache. Así se empieza. John, tu minuto. Sí, en el caso vasco también lo que sucede es que, como comentaba Rosana, estamos en otro paso, estamos en un proceso de normalización y pacificación. Como sabéis, hasta hace bien poco hemos tenido un problema de violencia. Quedan consecuencias de esa violencia y de esa represión por resolver, como que es que haya gente que esté en prisión todavía por hacer política, que haya gente que le hayan quitado los escoltas hace muy poco por hacer política y que haya gente que no pueda vivir o que no haya podido vivir en el País Vasco por una razón o por otra ligada con la violencia. Lo que tenemos claro en la sociedad vasca, y defendemos desde Amaiur, es que seremos los ciudadanos y ciudadanas vascas los que decidamos el futuro. Hay una amplia mayoría, como señalan las encuestas, del 70% que defiende esta posibilidad. También los resultados electorales lo muestran, y con ello esperamos ser un Estado vasco independiente y solidario en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Y Joan, para cerrar, un minuto. Bueno, yo creo que el derecho a decidir es un punto de encuentro entre independentistas, soberanistas y federalistas, ¿no? Y eso es importante que lo cuidemos porque nos da un recorrido. Pero al mismo tiempo es imprescindible también un programa antitroika, porque no seremos independientes de nada ni de nadie si no somos independientes de esos poderes económicos que nos pisotean, ¿no? Y por tanto hay que hacer esa combinación, ¿no? Un programa antitroika, el derecho a decidir y ser muy generosos desde los partidos, desde los aparatos, para que se sumen en la nueva política los movimientos sociales, los activistas y la gente nueva. Yo creo que eso es posible, como mínimo es lo que tenemos que hacer. No sé si estaremos a la altura. Muchísimas gracias. Estoy muy alarmado. Le he oído aquí a que le han quitado la escolta a la infanta Cristina. Le han quitado la escolta, lo que parece es que no le imputa. Dice que les quitan las escoltas. ¿No? ¿O es que ya no hace política? Parece que los recortes ya afectan a todo. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido, como siempre, un debate difícil de ver en otras televisiones. Han estado educadísimos. Yo estaba provocándoles a todos con este mechero rojigualda y no me han hecho caso. Los que conocen esta tertulia saben que es una tertulia de intervención política y nos encantaría ser el germen de una candidatura europea contra los planes de la Troika. Si surgiera eso de aquí, como presentador me encantaría proponer a la candidata, la mía sería Ada Colau. Ahí queda eso, nos veremos la próxima semana en Fort Apache.